o desobediente con Dios. Amén. Amén. Las 4 clases básicas de autoridad. Y yo sé que a algunos les va a mover esto, especialmente a los muchachos, y a los jóvenes y a los hijos. En el mundo que nosotros vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. La primera es la familia. La segunda es el gobierno. La tercera es la iglesia. Y la cuarta es el trabajo. Consideremos cada una de estas 4 clases de autoridades. La familia. Dios es el Dios, el Padre, la Madre, los hijos. Repito. La familia. Dios, el Padre, la Madre, los hijos. Ese es el orden. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar. Bajo Dios, la esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Y les cayó a mis hijos también, creo. ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 20, que nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Miren cómo han ido cambiando los tiempos. En la familia Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar y torcer la palabra de Dios para su conveniencia. ¿Y ahora qué nos dicen ellos? Yo voy a obedecer a mis papás si es que tienen razón o si yo creo que tienen razón. O si no se interponen a lo que yo quiero hacer. O si te mandan a hacer las cosas en una forma amable y agradable. O sea, tú ya no le puedes decir a tu hijo: oye, ¿sabes qué? Ve y haz esto. No, pídemelo bonito, pídemelo por favor. Pídemelo con tiempo, saca cita. Se rompió el orden familiar. Cuando yo era chico, ¿yo qué le iba a decir a mi padre? Ya voy. Mi padre era una sola voz. César, ve y tráeme esto. Y yo me levantaba, hacía lo que tenía que hacer e iba inmediatamente a hacer lo que mi padre me había enviado. Y cuando mi padre decía no sales, es no sales. No hagas esto, y era no hagas esto. Los muchachos, los jóvenes, la juventud, ahora ha cambiado, ha torcido esa parte de la obediencia, de la autoridad de Dios. Y tenemos un ejemplo claro hace poco, con lo que ha pasado en la discoteca en Los Olivos, donde ha habido 13 muertos. El joven que desea agradar a Dios no usará estas excusas, en cambio escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También él es el responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando ya tenemos un compromiso, cuando a muchos jóvenes ahora ya no les gusta casarse, les gusta convivir, aún en la iglesia cristiana, piensan que los padres ya han pasado a un segundo plano. Entonces ellos dicen: tú ya no puedes decirme nada, porque tú ya soy independiente. Tengo mujer o tengo hijo. Claro. Pero cuando estás en problemas, cuando estás en situaciones, cuando tienes problemas económicos, cuando te sucede alguna cosa, vienes corriendito. Papito, mamita, por favor, ayúdame. ¿No es que eres independiente? Sigue haciéndolo, pues. No, yo ya trabajo, yo ya estudio, yo ya puedo ir, venir, hacer lo que yo quiero. Hazlo, pues. Si te pasa algo, ya no me pidas ayuda. Ni a tu padre ni a tu madre. Sigue haciéndolo.
lo que traes es condenación a tu vida, porque al Padre se le respeta aún hasta en el último momento. Sabemos que a veces las edades, las cosas van cambiando, pero para eso tenemos un discernimiento. Tampoco si mi padre me dice, ay, vamos a hacer algo malo, tampoco lo voy a seguir, ¿no? Para eso tenemos el discernimiento que nos da Dios como cristianos. Aquellos que creemos en Dios y que verdaderamente sabemos de Dios. Segunda parte de autoridad es el gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa, pecadora del hombre y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y tener una buena convivencia en todo momento, en orden a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver, ¿qué nos dice el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2? Vamos a ver, 1 Timoteo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice la palabra. Hay una delegación de autoridad del gobierno que empieza desde los profesores, los policías, los jueces, los funcionarios locales, los funcionarios de gobierno, Congreso, Palacio Ejecutivo, Municipalidad. Hay una autoridad delegada y establecida en nuestro país, enmarcada. En diferentes países son diferentes la forma de llamarlo, pero al final son lo mismo, es gobierno. Y ellos son los que representan la autoridad de Dios y debemos obedecerles. En Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia el maestro, cumpliendo las tareas, cumpliendo lo que le mandan, cumpliendo lo que está encomendado, en el momento indicado. Yo me imagino, yo no sé cómo estarán los chicos ahora con el tema de las clases virtuales. Si dentro del colegio no obedecen, yo no sé cómo estarán en sus casas. Espero que bien, pero cuando no se hace esto, cuando uno no respeta a sus maestros, uno está deshonrando a Dios como seguidores de Cristo. Debemos regir nuestras vidas por un principio de obediencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice, someteos a toda institución humana. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Atentos, señores del Congreso. Señor presidente del Congreso, que usted ya llamó a las Fuerzas Armadas para que lo ayuden a gobernar cuando todavía no ha sido vacado el presidente. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión, le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno, y cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos al César, al rey romano, el Señor le respondió. Mateo capítulo 22, versículo 21 le dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor siempre ha sido claro en su posición ante el Estado. La iglesia es Dios, los pastores, los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia. Ese es el orden. Dios, los pastores, los siervos, ministros, capellanes, siervos, pastores, los líderes que lo acompañan para dirigir el ministerio, la comunidad, la iglesia, y los miembros de la iglesia. El plan de Dios es que Cristo, que sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios. Algunas iglesias también tienen ancianos, tienen pastores, tienen diáconos, tienen maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios.
La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Lo vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice? ¿Obedezcan al de la esquina? ¿Obedezcan al vecino? ¿Obedezcan a otra persona? No. Dice, obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. ¿Qué dice la palabra, hermanos de la iglesia? ¿Sujetaos a quién? A ellos. Muy bien. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La labor de un pastor es difícil porque nosotros tenemos que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Respecto a los ancianos, la Biblia dice, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay iglesias que el grupo de ancianos quieren llevarlo al pastor de arriba, abajo, de izquierda a derecha, y quieren pasar por encima de los pastores, y eso tampoco es lo debido. Debemos ser sujetos. Y debemos aprender sobre esa sujeción. Hay iglesias donde también hay pastores y hay pastoras. Y hay algunas pastoras también que a veces se quieren salir de la norma e irse más allá de lo debido. Acuérdense que antes que nada, como familia, ustedes están sujetas a su cabeza, que es su marido. En la iglesia es igual, el pastor es la cabeza. Trabajo. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Qué es lo que nos dice Dios acerca del trabajo? Dios, el patrón o jefe, los empleados, obreros, trabajadores. Ese es el orden. Dios, el jefe o los jefes, los empleados, los obreros, los trabajadores. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en una forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22, nos dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Especialmente en los estamentos del gobierno. Muchos de nosotros en algún momento hemos trabajado para el estamento público, para el gobierno. Mientras que está el jefe, ahí estamos, dándole duro. Se va el jefe, tiramos todo y no nos importa si hay una cola de 20, de 30, el anciano se está muriendo en los hospitales, la persona quiere poner una denuncia en la policía. Aprendamos a servir. Hagamos nuestro trabajo para Él, ofrezcamos nuestro trabajo todos los días para el Señor, para que Él nos bendiga nuestro pan, para que Él bendiga nuestro hogar, para que Él nos dé provisión, para que Él nos dé todo lo que viene del cielo y nos dé en abundancia. Pero si tú eres mezquino en la forma de trabajar, mezquino en la forma de servir a tu prójimo desde tu trabajo, ¿qué puedes pedir? ¿Cómo podrías pedir? Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien. Uy, Señor, creo que hoy día le cayó a mi hermana, a mi cuñadita Rosana. Hasta tiene que aprender a perdonar cuando los jefes son medios así ariscos, ¿sabes? ¿No? Todo hay en la vida. Y todo nos pasa. ¿Cuántas veces he tenido jefes yo que me han dado ganas de volarlo? Y no he podido, pues he tenido que sujetarme, ¿no? Oiga, comprendido, Señor.
Pero ojo, hablamos de un trabajo normal donde las cosas son normales, donde no hacemos cosas malas, sino trabajamos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, dice la palabra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Con relación a nuestros empleos, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesús. Un joven tenía dificultades para desempeñar su trabajo. Su actitud no era buena y la calidad de su trabajo era tal que su patrón no estaba contento con él. Un día, una de las personas, los consejeros de la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia, le hizo esta pregunta. Supongamos que Jesucristo mismo fuera el gerente de esa empresa. ¿Cambiaría eso la calidad de tu trabajo? Él contestó, desde luego que sí. Lo haría lo mejor posible todo el tiempo. El consejero le dijo, ¿sabes que Dios quiere que con sinceridad tú hagas ese trabajo como para el Señor Jesús? Y luego le dieron un versículo. Colosenses capítulo 3, versículos 23 a 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La Biblia dice que los jefes también tienen responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. Efesios capítulo 6, versículo 9 nos dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Esta parte me gusta, la última parte. No hay que acepción de personas. Tenemos gente que han venido de otro país, gente venezolana, que están trabajando entre nuestro país. Y muchas de estas autoridades laborales, aprovechando su condición migratoria, aprovechando su problema, aprovechando su situación, los llevan a la explotación. Los hacen trabajar más de las horas, pagándoles poco, no los consideran, no los ayudan, no los apoyan. Y después los botan como si fueran cualquier cosa y a veces ni les pagan. Es tiempo de cambiar esa sección de la autoridad como jefe de trabajo. Vamos a hacer algunas como preguntas sueltas, ¿no? Supongamos que pienso, como joven, que mis padres están equivocados respecto a algo. ¿Debo aún obedecerles? La relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos de Dios que Él la hizo el tema de uno de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando tú obedeces a tus padres, tus días se alargan. La palabra honrar significa respetar y obedecer. Aun cuando estés en desacuerdo con tus padres, no seas desobediente ni rebelde. La persona que no honra a sus padres no solo está quebrantando el mandamiento de Dios, sino que también se está saliendo de la autoridad, de la misma autoridad de Dios. El resultado de esto es que su vida puede ser cortada, dice. Podemos pensar que la autoridad de Dios es como un paraguas. Es como un paraguas que nos protege de los ataques de Satanás. Satanás odia al pueblo de Dios y quiere destruirlo, pero mientras estemos bajo el paraguas de Dios, Satanás no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Supongamos que quien tiene autoridad sobre mí hace una decisión equivocada. ¿Seré yo responsable? Ojo. Aquel que hace la decisión es responsable por los resultados. Si tú solo estás obedeciendo a la persona que tiene la autoridad sobre ti, Dios no te hará responsable. En cambio, hará responsable a aquel que te ha dado ese mandato o esa orden. Supongamos que el que está en autoridad es una mala persona y no me gusta y de todos modos debo obedecerle. Si debes someterte a él, si está en autoridad sobre ti, debemos distinguir bien entre el puesto de una persona y su personalidad. Son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, un policía está en un puesto de autoridad. Él representa la autoridad de Dios en el cumplimiento de la ley. Puede ser que no tenga una personalidad agradable, pero esto no es excusa para que tú no lo obedezcas. Si te pasa una papeleta de infracción por exceso de velocidad o cualquier otro cumplimiento,
puedes desatenderlo y decir, me pasaron este boleto, esta papeleta, ya no la quiero y la rompo. No puedes. Tienes que obedecer. Pero ¿qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contra lo que Dios nos manda a hacer como bien? Esa es otra cosa, aunque sea tu padre, aunque sea tu jefe, aunque sea el gobierno. En tal situación no debes obedecer a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el Evangelio a toda la gente. Más tarde los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a los otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro no podía cumplir esta orden porque era contraria al mandamiento del Señor y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Amén. Cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, tú debes obedecer a Dios. Por ejemplo, suponte que tu jefe te manda a hacer algo fraudulento o mentir respecto a algo. El hacerlo desobedecerías a los mandamientos del Señor. Por lo tanto, tú no puedes obedecerle. Aún en una situación así debes ser respetuoso, debes tener un espíritu humilde, aunque no puedes obedecer. En este caso, pues si mi jefe me manda a hacer algo que no está bien, le diré, pues, señor, va a disculpar, con todo respeto a su investidura, será mi jefe, pero yo no puedo hacer eso. Lo que usted me está mandando es robo, o lo que usted me está mandando es algo que va a dañar a otra persona. Discúlpeme, pero yo creo en Dios, y para mí Dios está antes que nada. Va a disculpar, pero no puedo hacerlo. Y si de esto depende mi trabajo, la decisión es suya. Y si te despiden, es porque el Señor de repente está queriendo que pase eso para darte algo más grande y con mayor bendición y mejor lugar. Amén. Nosotros tenemos que estar presentes en todo este tema. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, esto es lo que dice el Señor. Nosotros aceptémoslo como que viene el Señor y en algún momento esto pasará y sucederá otras cosas. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso deben ser obedecidas. No tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Romanos capítulo 13, 1 y 2. No hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y a los que resisten la acarrean condenación. Juicio para sí mismos. Hermanos, acordémonos, el día de hoy hemos descubierto una joya, que para ser completamente obedientes a Dios debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Hay un orden y debemos respetar nosotros ese orden. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar todos juntos para que las autoridades comiencen a entender que ellos han venido a gobernar a favor de nuestro país, a favor de los peruanos y de todos aquellos que viven en Perú, aún los extranjeros. Sin acepción de personas, sin colores de raza, sin ideologías políticas, sin temas culturales diferentes. Todos hemos venido para ser gobernados en este país por nuestras autoridades, pero con sujeción, pero con una autoridad que es para bien, no para mal. Señor amado, bendito del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por día, por tu palabra. Te pido, Padre, por las familias del país, para que las familias se unan y los hijos entiendan que deben estar bajo autoridad de sus padres. Te pido a aquellos hogares que están destruidos, que están alejados, que ese tiempo de repente el padre y sus hijos no se hablan, que hoy día sea un momento en que tú les pongas una luz en su corazón y en su mente, que tu Santo Espíritu toque a ellos y haya una reconciliación, Señor, y que busquen de ti, que eres el único que nos puede llevar a bien. Te pido, Padre, por todos aquellos en las iglesias
que son rebeldes a sus pastores, que son rebeldes a los temas tuyos, que son rebeldes a seguir un servicio, que hoy día domingo están más preocupados en ver qué van a comer, cómo hacen la chicharronada o algo en el techo, o ver qué se puede hacer más allá en el jardincito, de repente unas cervecitas por lo bajo o una fiestecita por allá, antes de buscar de ti, de buscar de tu palabra y de reunirse en sano esparcimiento a la familia, en cada uno en sus hogares, compartiendo un pan con el que necesita y compartir un pan bajo tu égida, Señor. Te pido, Señor, también por las autoridades de mi país, por todos los alcaldes distritales, provinciales, gobernadores, regionales, por el presidente de la República, por sus ministros, por los congresistas, por las autoridades de las Fuerzas Armadas y Policías, por todos los miembros de salud, por todos los miembros de todas las formas de autoridades que hay en nuestro país, para que entiendan que la única manera de poder sacar nuestro país es estando juntos y unidos, respetándote a ti como único Señor de señores. Y aquel que cree y te ama a ti y tu palabra, pues nunca hará mal, porque sabe que está bajo tu égida. Señor, te pido por ellos, bendice nuestro país, bendice nuestro lugar, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.